física, sobre todo intensa, claro, porque uno empieza a correr como si claro, hubiese corrido toda la vida. Y enseguida tendremos algo del Comité Olímpico Internacional, de una alta autoridad de Buca. Florencia, ¿tu pregunta? Yo le quería preguntar al doctor, habitualmente cuando hablamos de prevención, las mujeres corremos al ginecólogo, la mamografía, la colposcopía, el Papa Nicolau, decimos el corazón, a ver, vamos a ver cómo está latiendo, y nos vamos al cardiólogo. Raramente uno va al neurólogo, salvo que sufra unas migrañas o unas jaquecas raras y que a uno lo sorprendan. ¿Uno puede ir al neurólogo para hacerse algún estudio preventivo? Sí, claro, uno puede ir al neurólogo, pero uno debe ir al médico clínico, y el médico clínico es el encargado de dirigir esta orquesta. Derivando a los especialistas, porque lo que uno tiene que tener es un médico de cabecera, y este médico de cabecera debe conducir al paciente, pero claramente puede ir al neurólogo, sobre todo si tiene factores de riesgo modificables. ¿Qué es eso? ¿Qué es un factor de riesgo? Los factores de riesgo se modifican en los que podemos modificar, podemos dejar de fumar, podemos controlar la presión arterial, podemos bajar el colesterol, podemos hacer actividad física, y aquellos que no podemos controlar, no modificables. Nacemos con una carga genética determinada, tenemos una interacción de esta carga genética con el medio ambiente y a veces esto no lo podemos modificar. Daniel Cortés, tu pregunta. Bueno, mi pregunta va respecto a que, bueno, haciendo una actividad física le produce a un amigo vértigo y a los 5 días tuvo una ACV. ¿El vértigo es una alerta para saber de que hubo un problema cerebral? Absolutamente. En ese caso le afectó una zona del posterior del cerebro donde una arteria que se ha tapado, con el curso del tiempo se tapó. Él tuvo ese síntoma primario cuando faltaba menos sangre y después seguramente con el tiempo se terminó de tapar y ahí tuvo el síntoma completo. Es un mareo constante el vértigo. Sí, es un vértigo bien específico, es uno de los síntomas que uno tiene que tener cuidado. El doctor Pedro Lilic está respondiendo a nuestras preguntas sobre ACV. Alejandra Peñalba. Me gustaría preguntarle al doctor si hay algún cuidado puntual durante el embarazo y además, a propósito de la muerte de la soprano, si el esfuerzo físico que requiere este despliegue, esta exigencia, pudo haber tenido alguna relación. Siempre pensamos en el esfuerzo físico del deporte, pero quizás hay otras actividades que también requieren una variante de esfuerzo físico. Absolutamente, el embarazo hay que controlarlo. Hay algo específico del embarazo que es la hipertensión arterial, que es el mayor enemigo para un montón de enfermedades, pero sobre todo para el ataque cerebral. Hay que controlarse la presión arterial. Y por supuesto, el obstetra tiene que dirigir también esa orquesta. Con respecto a tu otra pregunta, es muy pertinente, porque cualquier cosa que aumente la presión dentro del cerebro, y un esfuerzo físico exagerado lo es, digamos, la soprano seguramente utilizó su masa pulmonar para aumentar la presión abdominal y torácica, y a su vez la presión dentro del cerebro. Si uno tiene un aneurisma, ese aneurisma puede romperse en esa circunstancia, un esfuerzo físico extremo. Repito, cualquier esfuerzo que haga que aumente bruscamente la presión dentro del cerebro, si uno tiene un aneurisma lo puede romper, que es de hecho lo que ha pasado. Doctor Lilic, ¿cuáles son los estudios que se hacen que pueden llegar a detectar el riesgo de una obstrucción o el riesgo de un aneurisma, que se rompa una pared de nuestro vaso sanguíneo? Claro. Nosotros tenemos que controlar la hipertensión arterial, es el mayor enemigo, yo decía, cambiar todos los hábitos que podamos cambiar, y en cuanto a los estudios tenemos que hacernos, los estudios que el médico clínico te dirija, específicamente la gente que tenga familiares de primer grado, padres, hermanos o hijos que hayan tenido una ACV, de cualquier origen, deben controlarse, porque el riesgo que tienen es sustancialmente más alto que cualquier sujeto de la población general, digamos. Claro. ¿Qué importancia tiene que nosotros sepamos cuáles son los síntomas para poder asistir a otra persona? Mira, absolutamente es muy importante. Creo que esta comunicación que ustedes están haciendo es muy positiva. Cuanto más sepa la gente de lo que le puede afectar, mejor se puede defender, más rápido puede ir. Sobre todo en este tipo de patología, donde nosotros tenemos un corto tiempo para tratarlo. Es decir, por minuto se mueren 2 millones de neuronas. Por minuto se mueren 2 millones de neuronas. 2 millones de neuronas. Así que imagínate la importancia de saber lo que está pasando. Quizás no tanto el enfermo, porque no se da cuenta muchas veces, pero la gente que está alrededor, la familia que lo rodea o el núcleo de amigos sabe que le está pasando algo. A mí yo estoy con los anteojos, se me cayeron los anteojos. ¿Sí? Vos estás sabiendo que yo la tenía en la mano derecha, seguramente el lado izquierdo de mi cerebro está sufriendo algo, está impactado por algo, y esto de vuelta, en forma brusca, no es algo que se me va cayendo porque tengo menos fuerza. Si le hablo y no comprende, si le cuesta hablar. Absolutamente, ese es otro de los síntomas. Todo lo relacionado con el lenguaje, ya sea la comprensión
vos me estás hablando y yo estoy mirando a otro lado, no entiendo nada de lo que me estás diciendo, o te entro a balbucear y vos no entendés nada de lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo se diferencia una migraña, una jaqueca de una ACV? Bueno, es absolutamente... Algunas ACV pueden iniciarse como una migraña, pueden tener algo parecido a una migraña, pero no todas las migrañas tienen nada que ver con la ACV. Pero, repito, muchas personas que tienen una ACV comenzaron con una migraña, y esa persona debe ir rápidamente al neurólogo, que le hace la serie de estudios que vos decías, resonancia magnética, tomografía computada, y exploran. Hoy el cerebro lo podemos ver, hoy se puede explorar la función, yo puedo saber dónde está localizada la zona que nos permita hablar. ¿Hay más casos en mujeres que en hombres? Absolutamente, sobre todo la patología del aneurisma, el derrame cerebral, es mucho más frecuente, casi 70-80%. Se cree por una carga genética, sobre todo, y se manifiesta más allá de cuando la mujer pierde la protección hormonal, la protección de las hormonas, cuarta década, quinta década de la vida, se manifiesta mucho más frecuentemente. Volvamos sobre ese punto. Es más frecuente el ACV en las mujeres, tienen un escudo hormonal que en algún momento lo pierden. Así es. ¿Y qué pueden hacer para revertirlo? No, bueno, de vuelta, deben controlarse, deben saber qué patología tienen, si tienen o no tienen alguna patología, para hacer reemplazo hormonal en algunas circunstancias, y sobre todo para controlarse, dejar de fumar y controlarse la hipertensión arterial, que creo que es algo muy importante. ¿Las drogas, la cocaína? Absolutamente. La cocaína trae cualquier adicción, las anfetaminas también, el abuso de alcohol también, producen, si uno tiene de vuelta un aneurisma y es consumidor de cocaína, tiene 3 veces más riesgo de morirse que cualquier persona normal. Casi no tenemos tiempo, muy cortito. Está reunido en Buenos Aires el COI, el Comité Olímpico Internacional, y hay una recomendación importante de ellos. Absolutamente. Uno de los candidatos, que es ucraniano, Sergei Bubka, tiene un manifiesto, y una de las pilares del manifiesto es convocar a la gente joven para que haga más deporte, que es el mejor blindaje que hay para no caer en abusos y sobre todo no caer en drogas. ¿Las ambulancias tienen que estar más equipadas? La ambulancia tiene que tener un equipamiento absolutamente completo. Hay lugares, Alemania, Inglaterra, donde tienen escáneres. Por ejemplo, cuando alguien se descompone, rápidamente va a buscarlo en la ambulancia y ya por el camino hace el diagnóstico. ¿Sangró? No sangró. Doctor Pedro Lilich, muchas gracias. Un placer. Gracias. Flor. 11:43, nos vamos a una pausa con estos temas.